Para esta ocasión vamos a hablar de trastornos de ansiedad. Si nos vamos al DSM-5 lo encontramos como trastornos de ansiedad, pero si nos ubicamos en la CIE-11 la vamos a encontrar como trastornos de ansiedad o relacionados con el miedo. Los trastornos de ansiedad son un grupo de trastornos que comparten características de miedo y ansiedad excesivos, así como alteraciones conductuales asociadas. Para hablar de trastornos de ansiedad, es de gran importancia entender de que ansiedad es sinónimo de miedo, siendo el miedo una respuesta emocional a una amenaza inminente, real o imaginaria, mientras que la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. Aunque estas suenan muy ligadas, dentro de los trastornos de ansiedad tienen una gran diferencia, estando el miedo frecuentemente asociado a excesos de activación autonómica necesarios para la defensa o la fuga, pensamientos de peligro inminente y conductas de huida, y la ansiedad está más a menudo asociada con tensión muscular, vigilancia en relación a un peligro futuro y comportamientos cautelosos o evitativos. Es de gran importancia saber que los seres humanos contamos con una ansiedad normal propia del desarrollo, pero esta se convierte en trastorno cuando se vuelve excesiva o persiste más allá de los periodos de desarrollo apropiados. Muchos de los trastornos de ansiedad se desarrollan en la infancia y tienden a persistir si no se tratan. La mayoría aparece más frecuentemente en mujeres que en varones. Cada trastorno de ansiedad se diagnostica solo cuando los síntomas no son atribuidos a los efectos fisiológicos de una sustancia, medicamento u otra afección médica, o no se explican mejor por otro trastorno mental. El primer trastorno del cual le vamos a hablar es el trastorno de ansiedad por separación. En el DSM-5 lo encontramos con el código 309.21, en la CIE-11 con el 6B05. Según la descripción de la CIE-11, el trastorno de ansiedad por separación se caracteriza por un miedo o ansiedad marcados y excesivos acerca de la separación de determinadas figuras de apego. En niños y en adolescentes, la ansiedad por separación generalmente se centra en los cuidadores, los padres u otros miembros de la familia, y el miedo o la ansiedad van más allá de lo que se considerará normativo del desarrollo. En los adultos, el enfoque suele ser más a una pareja o a los hijos. Aunque estas suenan muy ligadas, dentro de los trastornos de ansiedad tienen una gran diferencia, estando el miedo frecuentemente asociado a excesos de activación autonómica necesarios para la defensa o la fuga, pensamientos de peligro inminente y conductas de huida, y la ansiedad está más a menudo asociada con tensión muscular, vigilancia en relación a un peligro futuro y comportamientos cautelosos o evitativos. Ubicando este trastorno en el DSM-5, se evidencian unos criterios los cuales son compatibles con la definición que aparece en la CIE-11, solo que en el DSM-5 aparecen organizados con ítems del A al D. En el criterio A se desglosa del 1 al 8, siendo este criterio el que más expone aquellas preocupaciones excesivas y persistentes las cuales debe de presentar el individuo para ser diagnosticado. En esta podemos encontrar malestar excesivo y recurrente al separarse del hogar o a esas figuras de mayor apego. También aparece preocupación excesiva porque le pase algo malo a esa persona, como por ejemplo una enfermedad, un accidente o la misma muerte. También aparece resistencia persistente por salir de la casa, por miedo a esa separación. Estas personas también se les dificulta dormir en otro lado donde no sientan a esa figura de apego cerca. También presentan pesadillas sobre el tema de la separación, entre otros síntomas. Y ya lo que son los criterios B, C y D nos describen básicamente qué características o qué tiempo deben de cumplir esos malestares o resistencias o preocupaciones para poder ubicarse en ansiedad por separación. Y además de esto también se identifica
que esto genera un deterioro en lo social, en lo laboral y en lo académico y en otros aspectos de la vida. La prevalencia. El DSM-5 nos habla sobre una prevalencia en individuos en Estados Unidos, la cual dice que es del 0,9 al 1,9% en adultos, y en niños la prevalencia en un periodo de entre 6 y 12 meses es del 4%. En los adolescentes la prevalencia anual es del 1,6%. Este trastorno es el más prevalente en niños menores de 12 años. Según estas cifras, podemos evidenciar que este trastorno tiende a disminuir desde la infancia hasta la adolescencia y la edad adulta. Para el desarrollo y curso, los periodos de ansiedad elevados por separación de las figuras de apego forman parte del desarrollo temprano de relaciones de apego seguras, y asimismo, por ejemplo, aparece la ansiedad ante los extraños. El inicio puede producirse en la edad preescolar, pero también es posible en cualquier momento antes de los 18 años, y se dice que no es frecuente el inicio en la adolescencia. Este tipo de trastorno puede persistir durante varios años y las manifestaciones pueden variar con la edad. Para los factores de riesgo y pronóstico encontramos unos factores ambientales. Acá el trastorno de ansiedad por separación se desarrolla con frecuencia después de un estrés vital, en especial una pérdida como por ejemplo la muerte de un familiar o una enfermedad. En los niños, por ejemplo, el cambio de colegio, o también aparece después de la pérdida de la mascota. En el adulto joven, un gran ejemplo para mostrar el trastorno de ansiedad por separación es dejar la casa de los padres. Dentro de los factores de riesgo genéticos y fisiológicos, el trastorno de ansiedad por separación en los niños puede ser hereditario. La heredabilidad se estimula que es del 73% en una muestra comunitaria de gemelos de 6 años de edad, siendo la cifra más alta en niñas. El tratamiento para este tipo de trastorno implica un abordaje tanto cognitivo como conductual y la articulación de un plan dirigido a promover hábitos que faciliten la convivencia en el hogar. En primer lugar, es necesario un tratamiento psicoeducativo sobre el problema, de modo que los padres comprendan cuáles son las causas más concretas del mismo y puedan atajarlas desde su origen. En estos tratamientos pueden intervenir especialistas como el psicólogo clínico y psiquiatría también. El siguiente trastorno del cual vamos a hablar es el mutismo selectivo. Dentro del DSM-5 lo encontramos con el código 313.23 y en la CIE-11 lo encontramos con el 6B06. Según la descripción de la CIE-11, el mutismo selectivo se caracteriza por una selectividad constante en el habla, de modo que un niño demuestra una competencia lingüística adecuada en situaciones sociales específicas, por lo general en el hogar, pero no habla constantemente en otros, por lo general en la escuela. Esa perturbación dura por lo menos un mes. Este básicamente interfiere en el rendimiento educativo y la comunicación social. La definición que nos da la CIE-11 es congruente con los criterios que nos brinda el DSM-5, los cuales van del A al D. Estos criterios lo que nos describen son básicamente con lo que debe cumplir el paciente para ser diagnosticado. Dentro de estos encontramos el criterio A, el cual nos habla sobre ese fracaso constante para hablar en situaciones específicas. El B nos habla sobre la alteración y que esa debe interferir en los logros educativos y laborales o en la comunicación social de manera general. El C nos habla sobre la duración, de que esta alteración debe durar como mínimo un mes y que no va limitada al primer mes de la escuela. El D habla sobre el fracaso para hablar, de que este no se puede atribuir a la falta de conocimiento, y el E, la alteración nos explica mejor por otro trastorno de la comunicación. La prevalencia. Este trastorno es relativamente infrecuente. Utilizando diversas muestras clínicas o casos escolares, oscila entre el 0.03 y el 1% dependiendo del tipo de la población. La prevalencia de la enfermedad no parece variar según el género o etnia o raza. El trastorno es más probable que se manifieste en los niños pequeños que en los adolescentes y los adultos. Desarrollo y curso. Habitualmente, el mutismo selectivo se inicia antes de los 5 años de edad.
pero el trastorno puede no consultarse hasta haber realizado el ingreso en la escuela, donde hay un aumento de la interacción social y del desempeño de tareas tales como la lectura en voz alta. Aunque los informes clínicos sugieren que muchas personas superan el mutismo selectivo, el curso longitudinal de la enfermedad es desconocido. Factores de riesgo y pronóstico. Dentro de factores de riesgo encontramos factores temperamentales. Estos no están bien identificados, pero se dice que el neuroticismo o la inhibición conductual pueden desempeñar su papel, así como una historia familiar de timidez, aislamiento social y ansiedad social. El factor ambiental, acá aparece una inhibición social por parte de los padres, puede servir de modelo para el desarrollo de reticencia social y mutismo selectivo en el niño. En el genético y fisiológico aparece debido a la superposición significativa entre el mutismo y el trastorno de ansiedad social. Puede existir factores genéticos compartidos entre las dos afecciones. En el tratamiento para este tipo de trastorno, la participación de la familia y del entorno es fundamental. Resulta especialmente importante no criticar la falta de habla del niño, cosa que puede reducir su autoestima y empeorar el cuadro. También enseñar formas de socialización, destacar sus fortalezas y apoyar sus esfuerzos son de gran utilidad. Uno de los tipos de tratamientos psicológicos más habituales para este mutismo es el uso de diferentes terapias de exposición al estímulo fóbico junto al manejo de contingencias que puedan afectar a la emisión o no emisión del habla. El siguiente trastorno es la fobia específica. Si nos vamos a la CIE-11, la logramos identificar con el código 6B013, pero si nos ubicamos en el DSM-5, simplemente aparece el nombre fobia específica sin ningún código que lo identifique. Pero de esto vamos a hablar mucho más adelante, porque esto es dependiendo el estímulo fóbico y respecto a estos estímulos existe un código diferente. Según la definición de la CIE-11, la fobia específica se caracteriza por un miedo o ansiedad marcados y excesivos que ocurren constantemente al exponerse o anticiparse a la exposición a uno o más objetos o situaciones específicas, por ejemplo, proximidad a ciertos animales, vuelo, alturas, espacios cerrados, visión de sangre o lesiones, que está fuera de proporción con el peligro real. El objeto o la situación fóbica son evitados o sobrellevados con intenso miedo o ansiedad. Los síntomas persisten al menos por varios meses y son lo suficientemente graves como para ocasionar un malestar o deterioro significativos en las relaciones personales, familiares, sociales, educativas, laborales o en otras áreas importantes del funcionamiento. Cuando nos ubicamos en los criterios diagnósticos del DSM-5, logramos identificar que estos criterios son congruentes con la descripción que nos da la CIE-11 respecto a fobia específica, solamente que en el DSM-5 aparecen organizados de la A a la G, donde la A nos habla sobre ese objeto o situación específica, que es lo mismo que nos decía la CIE-11 sobre volar, alturas, animales, por ejemplo las inyecciones, la sangre. Siendo los criterios diagnósticos del DSM-5 un poco más profundos, por ejemplo, en el criterio A aparece una nota donde dice que en los niños el miedo o la ansiedad se puede expresar con llanto, rabietas, quedarse paralizados o aferrarse. En estos criterios también se habla sobre la duración, donde se dice que esa ansiedad o evitación es persistente y debe de durar 6 meses o más. Y también nos describe, igual que la CIE-11, que ese miedo, ansiedad o esa evitación causa un malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Como les conté al inicio de este trastorno, cuando nos ubicamos en el DSM-5 no nos aparece ningún código para identificarlo como ese trastorno de ansiedad específica. Como les contaba, esto se debe a que en ese trastorno se debe de especificar ese estímulo fóbico el cual causa ese tipo de trastorno. Entonces entran a participar unas codificaciones. Cuando les hablaba en la parte de arriba, en los criterios diagnósticos, habla que ese tipo de trastorno no se debe solamente a un estímulo, sino a varios o a diferentes objetos o situaciones. Entonces acá es donde logramos identificar que este tipo de trastorno
cuenta con diferentes códigos dependiendo de ese estímulo fóbico. Como podemos observar, existe uno para esa fobia a las arañas, a los insectos, a los perros, existe otro para las alturas, para las tormentas, para el agua, y asimismo para la sangre, las inyecciones, la herida o procedimientos médicos invasivos. Y también podemos encontrar esa fobia al estímulo, como por ejemplo un avión, un ascensor o sitios cerrados. Bueno, en la prevalencia se encuentran datos, por ejemplo, que se encuentran diferentes porcentajes en algunos países. Por ejemplo, en Estados Unidos, la prevalencia anual para la población está más o menos entre un 7 y 9% aproximadamente. En países europeos está alrededor más o menos del 6%. Se encuentra que las cifras más bajas están en Asia, en África y en países de América Latina, ubicándose entre el 2 y el 4%. Está más o menos entre un 5% en niños, un 16% entre los adolescentes de 13 a 17 años y la prevalencia más baja se logra identificar en personas mayores, ubicándola entre el 3 y el 5%. Bueno, el desarrollo del curso de este trastorno en ocasiones se desarrolla tras un acontecimiento traumático, por ejemplo, haber sido atacado por un animal o atrapado en un ascensor, observar a otros individuos mientras sufren traumatismos, por ejemplo, caídas, o ver programas también donde observen catástrofes. Lo anterior es hablando ocasionalmente, pero de manera general se desarrolla en la primera infancia. Las fobias específicas situacionales presentan una edad de inicio más tardía que las fobias específicas del entorno natural, animal o la sangre, como en inyecciones o también heridas. Bueno, para diagnosticar una fobia específica en niños hay que considerar dos aspectos. En primer lugar, que los niños pequeños pueden expresar su miedo y ansiedad con llanto, berrinches, parálisis o abrazos. Y en segundo lugar, los niños pequeños no suelen ser capaces de entender el concepto de evitación. Por lo tanto, el clínico debe de reunir información, ya sea de los padres, de los profesores o de las personas que estén más cerca al niño, que lo conozcan mucho mejor. Y para diagnosticar ya a personas adultas también hay unos aspectos a tener en cuenta. Uno de ellos es que las personas mayores suelen ser más propensas a presentar fobias específicas del entorno natural, así como a fobias a las caídas. Para los factores de riesgo y pronóstico, en ese se encuentran factores de riesgo como los temperamentales. En esta se puede encontrar la afectividad negativa o neuroticismo o la inhibición conductual. También se encuentran los ambientales, en el cual se evidencia sobreprotección de los padres, la pérdida de los padres, separación, maltrato físico, abuso sexual, y tienden a predecir también otros trastornos de ansiedad. Y dentro del factor genético y fisiológico, por ejemplo, si una persona con un familiar de primer grado con una fobia específica a los animales es significativamente mucho más propensa a tener la misma fobia específica que cualquier otra fobia de otra categoría. Bueno, dentro del tratamiento que encontramos para este tipo de trastorno encontramos psicoterapia y se lleva a cabo la terapia de exposición. Esta se basa en cambiar el modo en que la persona reacciona al objeto o a la situación que le da miedo. Entonces acá la exposición gradual y reiterada a la fuente de la fobia específica y a los pensamientos, los sentimientos y a las sensaciones que se asocian pueden ayudar a aprender a controlar esa ansiedad. Un claro ejemplo es de si a una persona le da miedo los ascensores, entonces la terapia puede ir de simplemente pensar en entrar a un ascensor, a mirar fotografías de ascensores, acercarse a un ascensor e ingresar en un ascensor. Y así sucesivamente la persona, por ejemplo, puede subir un piso, 2 pisos, 3 pisos, hasta el punto que ya más adelante puede llegar a subirse a un ascensor hasta lleno de gente. La otra es la terapia cognitivo-conductual. Esta implica exposición en combinación con otras técnicas para aprender la manera en que ve o en que enfrenta
ese objeto el cual le genera la fobia. Acá la persona empieza a ver como todos esos miedos, empieza a identificarlos y a verlos de otra manera, y también acá la persona logra identificar esas sensaciones que le generan el cuerpo y el impacto que eso ha generado en la vida. Esta terapia cognitivo-conductual se centra en desarrollar confianza en sí mismo y en dominar los pensamientos y sentimientos en lugar de sentirse abrumado por ellos. Especificador del ataque de pánico. Los síntomas se presentan con el propósito de identificar un ataque de pánico. Sin embargo, el ataque de pánico no es un trastorno mental y no se puede codificar. Estos ataques se pueden producir en el contexto de cualquier trastorno de ansiedad, así como en otros trastornos mentales y en algunas afecciones médicas. Cuando se identifica la presencia de un ataque de pánico, se hace anotar un especificador. Criterios diagnósticos. La aparición de miedo o malestar que alcanza su máxima expresión en minutos, y durante este tiempo se producen 4 o más de los siguientes síntomas: palpitaciones, sudoración, temblor, sensación de dificultad, de asfixia, sensación de ahogo, dolor o molestia en el tórax, náusea, sensación de mareo, escalofríos, desrealización, miedo a perder el control o volverse loco o miedo a morir. Se pueden observar síntomas específicos de la cultura, como por ejemplo acuófenos, dolor de cuello, dolor de cabeza, gritos o llantos incontrolables. Estos síntomas no cuentan como uno de los 4 síntomas requeridos. Prevalencia. En la población general, la estimación anual para los ataques de pánico es de 11,2% en los adultos. Las mujeres se ven afectadas con mayor frecuencia que los varones de los ataques de pánico, aunque esta diferencia es más pronunciada para el trastorno de pánico. Los ataques pueden aparecer en los niños, pero son relativamente raros hasta en la pubertad, momento en que las tasas de prevalencia aumentan. Las tasas disminuyen en las personas de edad, posiblemente como reflejo de la disminución de la gravedad de niveles subáticos. Desarrollo y curso. La edad media de inicio de los ataques de pánico oscila entre los 22 a los 23 años entre los adultos. Sin embargo, el curso de los ataques de pánico está probablemente influenciado por el curso de cualquier trastorno mental concurrente y por los eventos estresantes de la vida. Las personas mayores tienden a atribuir a los ataques de pánico a ciertas circunstancias, tales como procedimientos médicos o situaciones sociales, que sean estresantes y que puedan proporcionar explicaciones retrospectivas para el ataque de pánico, incluso si ocurrió de manera inesperada en la realidad. Factores de riesgo y pronóstico. Acá encontramos los temperamentales y los ambientales. En los temperamentales podemos decir que la afectividad negativa y la sensibilidad a la ansiedad son factores de riesgo para la aparición de ataques de pánico. La experiencia previa de episodios de miedo pueden ser un factor de riesgo para los ataques de pánico posteriores. En los ambientales vemos que fumar es un factor de riesgo para los ataques de pánico. La mayoría de las personas identifican factores de estrés en los meses previos a su primer ataque de pánico. Para finalizar, vamos a hablar de otro trastorno de ansiedad no especificado. Codificado en el DSM-5 lo encontramos con el número 300.00 y en la CIE-11 con el 6B0Z. Su característica esencial es la presencia de crisis recurrentes de ansiedad grave, no limitadas a ninguna situación o conjunto de circunstancias particulares. Son por tanto impredecibles. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que se predominan los síntomas característicos de un trastorno de ansiedad que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en la sociedad laboral o otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos de ansiedad. Esta categoría no especificada se utiliza en situaciones en las que el médico opta por no especificar el motivo de incumplimiento de los criterios de un trastorno de ansiedad especificado
e incluye presentaciones en las que no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más específico. Ahora vamos a hablar de la agorafobia. Este diagnóstico lo encontramos codificado en el DSM-5 con el número 300.22 y en la CIE-11 con el 6B02. La agorafobia se caracteriza por un miedo o por una ansiedad marcada o excesiva que produce en respuesta a múltiples situaciones en donde escapar podría ser difícil o podría no haber ayuda disponible, como usar el transporte público, estar en multitudes o estar solo fuera de casa. El individuo está constantemente preocupado por estas situaciones debido al temor de resultados negativos específicos. Las situaciones se evitan activamente. Se experimentan solamente bajo circunstancias específicas, como por ejemplo cuando estás con un compañero de confianza y estas se viven con miedo o ansiedad intensa. Los síntomas persisten por lo menos varios meses y son lo suficientemente graves como para provocar malestar o un deterioro significativo en las relaciones personales, familiares, sociales, educativas, ocupacionales o en otras áreas importantes de funcionamiento del individuo. Criterios diagnósticos. Si presenta dos o más de las siguientes situaciones: uso del transporte público, estar en espacios abiertos, estar en sitios cerrados, hacer fila o estar en medio de una multitud y estar fuera de la casa solo. El individuo teme o evita estas situaciones debido a la idea de que escapar podría ser difícil o no podría disponer de una ayuda si aparecen estos síntomas. Por ejemplo, miedo a caerse en las personas de edad avanzada o miedo a la incontinencia. Si las situaciones agorafóbicas casi siempre provocan miedo o ansiedad. Las situaciones agorafóbicas se evitan activamente, requieren la presencia de un acompañante o se resisten con miedo o ansiedad intensa. El miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro real que plantean las situaciones agorafóbicas y al contexto sociocultural. El miedo, la ansiedad o la habituación es continuo y dura típicamente 6 o más meses. El miedo, la ansiedad o la habituación causan malestar clínicamente significativo o deterioro en la parte social, laboral o otras áreas importantes del funcionamiento. Si existe otra afección médica, como por ejemplo enfermedades intestinales inflamatorias o enfermedades de Parkinson, el miedo, la ansiedad o la habituación es claramente excesiva. Prevalencia. Anualmente, aproximadamente el 1.7% de los adolescentes y de los adultos son diagnosticados de agorafobia. Las mujeres tienen el doble de probabilidad que los varones de experimentar esto. La agorafobia puede ocurrir en la infancia, pero la incidencia máxima se encuentra en la adolescencia tardía y en la vida adulta temprana. La prevalencia anual en los individuos mayores es de angustia y caerse. La baja prevalencia de la agorafobia en los niños podría reflejar dificultades para expresar los síntomas y por lo tanto las evaluaciones en los niños pequeños pueden requerir la obtención de información a partir de múltiples fuentes, entre ellas los padres y los maestros. Los adolescentes en particular y los varones pueden estar menos dispuestos que los adultos a expresar abiertamente los temores y la evitación de la agorafobia. Sin embargo, pueden aparecer antes de la edad adulta y se debería evaluar tanto en los niños como en los adolescentes. Factores de riesgo y pronóstico. En este encontramos 3: los temperamentales, los ambientales y los genéticos y fisiológicos. Para los temperamentales podemos decir que la inhibición de la conducta y la disposición neurótica están estrechamente relacionados con la agorafobia, pero son relevantes para la mayoría de los trastornos de la ansiedad. La sensibilidad a ansiedad también es característica de las personas con agorafobia. En los ambientales, los sucesos negativos de la infancia y otros acontecimientos estresantes como haber sido atacado se asocian a la aparición de agorafobia. Además, las personas con agorafobia describen un clima familiar y una crianza caracterizados por escasez de calidez y exceso de protección. Y en los genéticos y fisiológicos, la heredabilidad en agorafobia es del 61% de las diversas fobias. La agorafobia es la que tiene asociación más intensa y específica con el factor genético de la propensión a la fobia. El tratamiento para la agorafobia incluye terapias conversacionales y medicamentos, tales como antidepresivos denominados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como lo es la fluoxetina y la sertralina. Acá también nos ayudaría mucho las técnicas de relajación. Ahora vamos a hablar del trastorno de pánico.
que codificado en el DSM-5 lo encontramos como 300.01 y en el CIE-11 con el 6B01. Este trastorno se caracteriza por ataques de pánicos inesperados y recurrentes, que no se limitan a situaciones particulares. Estos ataques son episodios discretos de miedo o apresión intensos acompañados de la aparición rápida y simultánea de varios síntomas característicos. Además, el trastorno de pánico se caracteriza por una preocupación persistente sobre la importancia de los ataques o de comportamientos destinados a evitar su recurrencia, y tales como estos resultan con un deterioro significativo en el funcionamiento personal, familiar, educativo o cualquiera de las áreas importantes donde siempre estamos en funcionamiento. Los síntomas no son una manifestación de otra afección médica y no se deben a los efectos de una sustancia o medicamentos en el sistema nervioso central. Criterios diagnósticos. Un ataque de pánico es la aparición de un miedo intenso que alcanza su máxima expresión en minutos y durante este tiempo se producen 4 o más de los siguientes síntomas: palpitaciones, sudoración, temblor, sensación de dificultad para respirar, sensación de ahogo, dolor o molestias en el tórax, náuseas, sensación de mareo, escalofrío, parestesias, desrealización, miedo a perder el control o miedo a morir. También al menos uno de los ataques le ha seguido al mes uno o los 2 hechos siguientes: inquietud o preocupación continua acerca de otros ataques de pánico o de sus consecuencias, cambio significativo de mala adaptación en el comportamiento relacionado con los ataques. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia ni a otra afección médica. La alteración no se explica por medio de un trastorno mental. Prevalencia. En la población general, la prevalencia estimada anualmente para trastornos de pánico en Estados Unidos y en varios países europeos están en un torno del 2 al 3% en los adultos y adolescentes. Las mujeres se ven afectadas con más frecuencia que los varones. La diferenciación entre ambos géneros se produce en la adolescencia y es observable antes de la edad de los 14 años. Aunque los ataques de pánico pueden aparecer en los niños, la prevalencia global de trastornos de pánico es baja ante los 14 años de edad. La edad media del inicio de los síntomas del trastorno de pánico es entre los 20 a los 24 años. Un pequeño número de casos comienza en la infancia y la aparición después de los 45 años es poco común, aunque puede ocurrir. El curso normal, si el trastorno no se trata, es crónico pero con oscilaciones. Al igual que en los adultos, el trastorno de pánico en los adolescentes tiende a tener un curso crónico y suele ser comórbido con otros trastornos de ansiedad, depresión y el trastorno bipolar. Hasta la fecha no se han encontrado diferencias de presentación clínica entre los adolescentes y los adultos. Sin embargo, los adolescentes pueden estar menos preocupados por los ataques de pánico que los adultos jóvenes. Factores de riesgo y pronóstico. En este encontramos los temperamentales, los ambientales y los genéticos y fisiológicos. En los temperamentales, la afectividad negativa y la sensibilidad a ansiedad son factores de riesgo para la aparición de ataques de pánico y de manera independiente para preocuparse por los ataques de pánico, aunque se desconoce su implicación en el riesgo para el diagnóstico del trastorno de pánico. En los ambientales, la historia de experiencias infantiles de abusos sexuales, maltratos físicos es más frecuente en el trastorno de pánico que en algunos otros trastornos de ansiedad. Fumar es un factor de riesgo para los ataques de pánico y la mayoría de las personas reciben factores de estrés identificables en los meses previos a su primer ataque. En los genéticos y fisiológicos se cree que hay múltiples genes que confieren vulnerabilidad para el trastorno de pánico. Sin embargo, siguen siendo desconocidos cuáles son esos genes, los productos genéticos y las funciones relacionadas con las regiones genéticas. Las consecuencias funcionales del trastorno de pánico se asocian a los niveles altos de discapacidad social, ocupacional y física. Los individuos que padecen de este trastorno pueden ausentarse con frecuencia del trabajo o de la escuela para poder asistir al médico, y esto puede conducir a un desempleo o a un abandono escolar. En los adultos mayores, el deterioro se puede observar durante las tareas de cuidado
y las actividades de voluntariado. Los ataques de pánico son síntomas completos, típicamente se asocian con una mayor morbilidad. Por ejemplo, una mayor utilización de los centros de salud, más discapacidad y peor calidad de vida. Para el tratamiento podemos usar los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina aprobados por la Administración de Alimentos y medicamentos para el trastorno de pánico comprendida entre la fluoxetina, la paroxetina y la sertralina. También podemos utilizar un autotratamiento que sería evitar la cafeína, la nicotina, el alcohol y las drogas recreativas pueden ayudar al alivio del miedo y la ansiedad. Tener unos buenos hábitos de sueño, realizar ejercicio, practicar técnicas de relajación como respirar profundamente y también realizar yoga. La hipocondriasis la encontramos en el CIE 11. Esta se caracteriza por la preocupación o el miedo persistente por la posibilidad de tener una o más enfermedades, ya sean graves, mortales o progresivas. Esta se acompaña de una conducta repetitiva y excesiva, relacionada pues con el estado de salud, que es como buscar qué enfermedad se tiene o se siente intranquilo por una enfermedad. También está el comportamiento de evitación desadaptativo relacionado con la salud, por ejemplo que se evita ir a citas médicas. Los síntomas del trastorno de ansiedad, de ese trastorno, serían estar preocupado por tener o por contraer una enfermedad, preocuparte por el hecho de que los síntomas menores o las sensaciones corporales signifiquen que tienes una enfermedad grave, tener una sensación de tranquilidad muy leve o nula tras la consulta del médico o tras obtener resultados negativos en las pruebas. Angustiarte demasiado, examinar tu cuerpo de forma reiterada, asistir a consultas médicas con frecuencia para tranquilizarte o evitar la atención médica por miedo a que te diagnostiquen una enfermedad grave. Evitar personas, lugares o actividades por miedo a los riesgos de salud. Hablar constantemente sobre la salud y sobre posibles enfermedades. Factores de riesgo. El trastorno de esta ansiedad suele comenzar al principio o a mediados de la adultez y empeora con la edad. Esos factores de riesgo pueden incluir los siguientes: un momento de mayor estrés en la vida, riesgo de una enfermedad seria que termina no siendo seria, antecedentes de abuso sexual durante la niñez, una enfermedad seria durante la infancia o un padre con una enfermedad seria, uso excesivo de internet relacionado con la salud. El tratamiento que se le puede dar sería en perder el miedo a estar enfermo, cuando se está sintiendo la sensación de que se va a enfermar. A veces el propio pensamiento de estar enfermo es el que genera un miedo y una angustia muy grandes. También está la técnica de exposición a las sensaciones corporales, que consigue que el paciente pierda ese miedo a los síntomas que interpreta como enfermedad. Trastorno de ansiedad generalizada. Este lo encontramos tanto en DSM-5 como en la CIE-11. Es una ansiedad y una preocupación excesiva acerca de una serie de acontecimientos o actividades. La intensidad, la duración o la frecuencia de la ansiedad y la preocupación es desproporcionada a la probabilidad o al impacto real del suceso anticipado. Al individuo le resulta difícil controlar la preocupación. El mantenimiento de los pensamientos relacionados con la misma interfiere con la atención de las tareas inmediatas. Bueno, en esta pueden aparecer temblores, contracciones nerviosas, inestabilidad y molestias musculares o dolor. Muchas personas con trastorno de ansiedad generalizada también experimentan síntomas somáticos, ejemplo, sudoración, náuseas, diarrea y una respuesta de sobresalto exagerada. Los síntomas de hiperactividad vegetativa, ejemplo, el ritmo cardíaco acelerado, dificultad para respirar y mareos. Factores de riesgo y pronóstico. En estos son temperamentales, la inhibición de la conducta, la afectividad negativa, que es el neurotismo,
y la evitación del daño se han asociado con el trastorno de ansiedad generalizada. Ambientales, aunque las adversidades de la infancia y la sobreprotección de los padres se han asociado al trastorno, no se han identificado como factores ambientales más específicos, necesarios o suficientes para el diagnóstico de este trastorno. Están los genéticos y fisiológicos. Un tercio del riesgo de sufrir este trastorno es genético, y esos factores genéticos se suponen con el riesgo del neurotismo y son compartidos con otros trastornos de ansiedad y del estado de ánimo. Consecuencias funcionales del trastorno de ansiedad. La preocupación excesiva perjudica la capacidad del individuo para hacer las cosas de manera rápida y eficiente, ya sea en casa o en el trabajo. La preocupación consume tiempo y energía, y los síntomas asociados, como la tensión muscular y la sensación de excitación o como de nerviosismo y el cansancio, o la dificultad como para uno concentrarse, o los trastornos de sueño contribuyen al deterioro. Los tratamientos que se pueden hacer sería la terapia conversacional o terapia psicológica. La psicoterapia consiste en el trabajo con un terapeuta para disminuir los síntomas de ansiedad. La terapia cognitiva conductual es la forma más efectiva de la psicoterapia para el trastorno de esta ansiedad. También se puede hacer por medio de medicamentos como los antidepresivos, buspirona o los benzodiazepinas. Síndrome de ansiedad secundaria. Este síndrome solo lo encontramos en la CIE-11. Se caracteriza por la presencia de síntomas prominentes de ansiedad que se consideran consecuencias fisiopatológicas directas de una condición de salud no clasificada en los trastornos mentales y del comportamiento. Sobre la base de la evidencia de esos antecedentes, la exploración física o los resultados del laboratorio. Los síntomas no se explican por delirio o la presencia de otro trastorno mental o del comportamiento, y no es solo una respuesta mediada psicológicamente a una enfermedad médica grave. Por ejemplo, síntomas de ansiedad o ataques de pánico en respuesta a un diagnóstico potencialmente mortal. Es común llamar también a la ansiedad secundaria a ese universo de emociones contradictorias y angustiantes surgidas a raíz de una enfermedad, así como los trastornos neurológicos como el Parkinson. Vivir con fibromialgia o lidiar con un cáncer derivan a menudo más de un trastorno psicológico. Los síntomas serían: las personas que sufren esta ansiedad secundaria son muy exigentes consigo mismos. De ahí que el hecho de sufrir ansiedad y ataques de pánico la sitúa en un estado de cierta ira y rechazo consigo mismas por no poder controlar esta realidad. La propia ansiedad acaba generando así una mayor ansiedad. También se caracterizan por una gran hipervigilancia, o sea que siempre están alerta ante posibles amenazas en su entorno. Reaccionan de manera sobredimensionada ante sonidos, olores, sensaciones. Se sienten derrotados y superados la mayor parte del tiempo. Un tratamiento sería pues como lidiar o tratar primero esa enfermedad primaria, que es la que hace que surja la secundaria. Y en estos casos también la ocasionan los fármacos ansiógenos, entonces sería retirar la medicación si es posible. Trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos. Criterios diagnósticos. A. Los ataques de pánico o la ansiedad predominan en el cuadro clínico. Estos síntomas son desarrollados durante o poco después de la intoxicación o la abstinencia de una sustancia o después de la exposición a un medicamento. La sustancia o medicamento implicado puede producir los síntomas de pánico o la ansiedad. B. Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o los análisis de laboratorio. C. La evidencia de un trastorno de ansiedad independiente puede incluir lo siguiente. Los síntomas anteceden al inicio del consumo de la sustancia o el medicamento. Los síntomas persisten durante un periodo de tiempo importante, por ejemplo, aproximadamente un mes.
Después de que termine la abstinencia aguda o la intoxicación grave, existen pruebas que sugieren la existencia de un trastorno de ansiedad independiente que no es inducido por sustancias o medicamentos. Por ejemplo, antecedentes de episodios recurrentes no relacionados con la sustancia o el medicamento. D. El trastorno no se produce exclusivamente durante el curso del delirium. Puede que se produzca posterior a este. E. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Características diagnósticas. La característica más importante para el trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos es la presencia de los síntomas que surgen durante o posterior a los efectos de una sustancia, por ejemplo, abuso de una droga, un medicamento o una toxina. Los síntomas de pánico o de ansiedad deben haberse desarrollado durante o poco después de la exposición al medicamento o a la sustancia. Además de esto, los medicamentos o sustancias deben ser capaces de producir los síntomas. Características asociadas que apoyan el diagnóstico. El pánico o la ansiedad pueden aparecer asociados a la intoxicación con los siguientes tipos de sustancias: alcohol, cafeína, cannabis, inhalantes, estimulantes, incluida la cocaína, entre otros. El pánico y la ansiedad pueden aparecer en asociación con la retirada de las siguientes sustancias: alcohol, opiáceos, sedantes, estimulantes como la cocaína y otras sustancias. Pueden ser sustancias desconocidas. Algunos medicamentos que evocan los síntomas de ansiedad son los anestésicos y analgésicos, como la insulina, los preparados para la glándula de la tiroides, los anticonceptivos orales, los antidepresivos, entre otros. Marcadores diagnósticos. Los análisis de laboratorio, por ejemplo, los de toxicología en la orina, pueden ser útiles para medir la intoxicación por sustancias como parte de una evaluación del trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos. Tratamiento. El trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos suelen ser reversibles mediante la desintoxicación del cuerpo de la sustancia y seguir con el método de tratamiento que incluye terapia o medicación. Trastorno de ansiedad debido a otra afección médica. Criterios diagnósticos. A. Los ataques de pánico o la ansiedad predominan en el cuadro clínico. B. Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o los análisis de laboratorio de que el trastorno es la consecuencia fisiopatológica directa de otra afección médica. C. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental. D. La alteración no se produce exclusivamente durante el curso de un delirium. E. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. La característica más importante del trastorno de ansiedad debido a otra afección médica es una ansiedad clínicamente significativa, donde la mejor explicación es otro efecto fisiológico de una enfermedad orgánica. Los síntomas pueden ser manifestaciones de ansiedad o de ataques de pánico. Además, se debe descartar que los síntomas no se expliquen mejor por otro trastorno mental, en particular por el trastorno de adaptación, donde el factor de estrés originario de la ansiedad sería la afección médica. El diagnóstico no se realiza si los síntomas de ansiedad se producen solo durante el curso de un delirium. Los síntomas de ansiedad deben causar un malestar clínicamente significativo. Características asociadas que apoyan el diagnóstico. Hay varias afecciones orgánicas que son conocidas por presentarse como manifestaciones somáticas de la ansiedad. Ejemplos: las enfermedades endocrinas, por ejemplo el hipertiroidismo,
También los trastornos cardiovasculares, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca congestiva. También las enfermedades respiratorias, por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los trastornos metabólicos, por ejemplo la deficiencia de vitamina B12. También las enfermedades neurológicas, como por ejemplo las neuroplasias. Solo se diagnostica la ansiedad debido a otra afección médica cuando se sabe que dicha afección induce ansiedad y ha precedido a su aparición. Tratamiento. Para este trastorno la psicoterapia es muy importante. La terapia cognitivo-conductual puede ayudar a manejar los síntomas. Durante la terapia la persona empieza a reconocer lo que lo hace empeorar. Otro trastorno de ansiedad especificado. Esta categoría se aplica cuando síntomas característicos de un trastorno de ansiedad causan un malestar clínicamente significativo o que presenta un deterioro en lo social, laboral o en otras áreas de funcionamiento cotidiano, pero que no cumple con todos los criterios de ningún trastorno. Entonces, esta categoría se utiliza en situaciones donde el médico decide comunicar el motivo específico por el que la presentación no cumple los criterios de un trastorno de ansiedad específico. Cuando esto pasa, se registra como otro trastorno de ansiedad específico, por ejemplo, cuando presenta ansiedad inducido por sustancias o medicamentos y presenta más días incluso después de la desintoxicación. Trastornos de ansiedad social o fobia social. Criterios diagnósticos. A. Miedo o ansiedad intensa en una o varias situaciones sociales en las que la persona se siente expuesta ante un posible examen por las demás personas. Algunos ejemplos son las interacciones sociales, como por ejemplo mantener una conversación o también cuando se sienten observados, por ejemplo cuando está comiendo. B. La persona siente miedo a actuar de cierta manera o demostrar síntomas de ansiedad, le da miedo que la humillen o le avergüence. C. Las situaciones sociales siempre le provocan miedo o ansiedad. D. Evita las situaciones sociales con miedo o ansiedad intensa. E. El miedo o la ansiedad son sentimientos desproporcionados a lo que en realidad está pasando. F. El miedo, la ansiedad o la evitación son muy persistentes y duran normalmente entre 6 a más meses. G. El miedo, la ansiedad o la evitación causan malestar clínicamente significativo o generan un deterioro en lo social, laboral u en otras áreas importantes del funcionamiento. H. El miedo, la ansiedad o la evitación no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de sustancias, es decir, si la persona está bajo los efectos alucinógenos o tampoco si existe alguna afección médica. Y el miedo, la ansiedad o la evitación no se explican mejor por otros síntomas de otros trastornos. J. Si existen otras enfermedades, el miedo, la ansiedad o la evitación deben estar claramente relacionados con la enfermedad o ser muy excesivos. Características diagnósticas. La característica más importante del trastorno de ansiedad social es un intenso miedo o ansiedad a una situación social en la que la persona puede ser analizado por los demás. Cuando la persona se expone a situaciones sociales, teme ser evaluado negativamente, teme ser juzgado como una persona ansiosa, débil, loca, estúpida, aburrida o desagradable. La persona presenta fobia social, teme actuar o mostrarse de una manera determinada. Las situaciones sociales les provocan miedo o ansiedad, entonces si una persona se pone ansiosa de vez en cuando en situaciones sociales, no será diagnosticada con trastornos de ansiedad social. Tratamiento. El tratamiento puede consistir en una terapia convencional. También se encuentra que los antidepresivos pueden contribuir al mejoramiento, la confianza y mejorar la capacidad para la interacción con los demás.